hace unos años en Madrid, cuando el acceso a los trenes de cercanías no estaba tan controlado como ahora, se popularizaron multitud de fórmulas para tratar de esquivar o de evitar a los revisores, aquellos que iban comprobando si tenías el ticket o no, de tal manera que pudieras engañar al sistema y poder viajar sin billete. Se decía, bueno, entra por una puerta, sal por la siguiente, en el momento que el revisor vaya a llegar, ve cambiando de vagón constantemente, ve cambiando de asiento constantemente dentro del mismo vagón. Había muchas fórmulas, pero en muchos casos el final era inevitable. Si el revisor te cogía, si el revisor te pillaba, tenías que salir del tren y atenerte a las consecuencias. Salías del tren porque no tenías el billete, no eras un verdadero pasajero. Y en el texto que vamos a estar estudiando en esta tarde, es una porción de la Escritura que refleja la realidad entre alguien que es un cristiano y alguien que no lo es. Vamos a estar viendo una seria advertencia para evitar el engaño, la influencia del maligno. Y recuerda que seguimos avanzando en la primera carta de Juan y ahora nos encontramos en el segundo capítulo, avanzando en una sección que realmente ocupa la última parte del segundo capítulo, desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Pero en esta tarde estaremos estudiando los versículos 18 a 21. Y recuerda que Juan está tratando de aclarar quiénes son los verdaderos cristianos. Y está tratando de señalar, de poner una alarma sobre los farsantes, sobre los engañadores, especialmente sobre aquellos que se infiltran en la iglesia y tratan de reemplazar la verdad de Dios por medio de mentiras. Fíjate lo que dice ahí, primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 18. Dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es un pasaje fascinante y tiene mucho que enseñarnos, pero de forma concreta en esta tarde vamos a ver dos características de un verdadero creyente. Dos características de un verdadero creyente. Y vamos a ver cómo un verdadero creyente es alguien que permanece en la iglesia, y también vamos a ver cómo un verdadero creyente conoce a Cristo por medio de una fe genuina. Conoce a Cristo por medio de una fe genuina. Además, son dos características que son contrapuestas en los engañadores, en aquellos que son los anticristos. Es decir, los engañadores no permanecen en la iglesia y no conocen a Cristo por medio de una fe genuina. Veamos la primera. Un verdadero creyente permanece en la iglesia. Esto está en los versículos 18 y 19. Fíjate, versículo 18. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y casi todo el mundo en cierta medida está familiarizado, le suena el término anticristo. Verdaderamente es una palabra bastante siniestra. Tiene connotaciones apocalípticas. Nos lleva a pensar en lo malo, en demonios, en destrucción, en muerte. De hecho, es una palabra que presagia temor. La Biblia lo dice así, que será alguien que venga al final de los tiempos. Recuerda que la Biblia presenta una bestia que surge al final de la historia humana, empoderada por Satanás, que domina al mundo y que va a obligar a todos a adorarlo y andará por ahí masacrando a personas en todo el mundo, particularmente a judíos
y a las personas que confiesen a Jesucristo. Este anticristo será una persona terriblemente poderosa, soberana, que será casi omnisciente, al punto que sabrá casi todo de todos, porque en cierto modo estarán marcados de alguna forma. Será una criatura horrible y amenazante, pero que finalmente tendrá un fin, dice la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo lo regrese y en una batalla muy breve, ese anticristo, que es una persona, será destruida, será derrotada junto con todas sus fuerzas por Jesucristo al final de la historia humana. Y recuerda que luego Cristo establecerá su propio reino en la tierra, gobernará ese reino durante 1000 años, momento en el cual el universo dejará de conocerse como lo conocemos y en su lugar se crearán nuevos cielos, nueva tierra, donde aquellos que están en Cristo vivirán por los siglos de los siglos en armoniosa y perfecta paz. Ahora, este texto nos lleva a extender el pensamiento un poco más allá. Por eso en el versículo 18 está diciendo, oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Eso está diciendo Juan. Y lo que está diciendo es que no hay que esperar a que ese anticristo venga, porque no es el único, sino que hay muchos anticristos, dice este pasaje. Hay muchos anticristos ahora mismo y están por todas partes. Están involucrados en cualquier aspecto de la vida humana, en la educación, en el gobierno, en la medicina, en asuntos de entretenimiento, de ocio, aún en la religión. Están en todas partes estos anticristos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos identificarlos? Versículo 22, un poco más abajo. Dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquier negación de Jesús como Señor y Salvador constituye una actitud de anticristo. Todo espíritu que no confiesa a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Así que si no confiesas a Jesús con tu boca, si no estás de acuerdo con quién es Él, con cómo Él se ha revelado, con cómo Él es revelado en las Escrituras, entonces no eres de Dios. Y de acuerdo con este pasaje, esto es una actitud del anticristo. Y dice, habéis oído que viene, pero ahora ya está en el mundo. En otro versículo, en la segunda carta de Juan, versículo 7, dice que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y una vez más dice aquí, este es el engañador y el anticristo. Así que aquellos que niegan que Él es el Mesías, es un espíritu anticristo. Si andan negando que Él es el Hijo del Padre Dios y que por tanto lleva la esencia de la divinidad, que es 100% hombre, 100% Dios, eso constituye una actitud de anticristo. En resumen, decir algo de menos acerca de la persona de Jesús, acerca de la verdad sobre Jesús, negar cualquier cosa acerca de lo que las Escrituras revelan sobre Jesús, es tomar lugar entre los anticristos. Es algo simple, pero el propio Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 12, el que no está conmigo está contra mí. Así que no hay término medio. O estás con Él o estás contra Él. Cualquiera que no ama al Señor Jesús, cualquiera que no lo acepta como el Mesías, como el Rey, como Dios, como hombre, entonces es anticristo. O estás con Cristo o eres anticristo. Y por eso este énfasis que propone aquí Juan entre los cristianos y los anticristos. Y es una sección central de la Escritura, una gran advertencia para ponernos en alerta. Y esto ha sido siempre una realidad en la historia de la Iglesia. Desde que en Hechos capítulo 2 la Iglesia es plantada, desde ese momento han llegado los ataques por medio de herejías. Y aún todos los autores del Nuevo Testamento están dirigiéndose a las iglesias, advirtiéndole y alertándole sobre esta realidad de falsas doctrinas, de falsas herejías que estaban atacando la iglesia. Porque este es el modus operandi que verdaderamente tiene Satanás. Ahora,
no todos los anticristos se van a infiltrar en la iglesia, porque cualquiera que niega esa realidad sobre Jesucristo es un anticristo. No todos los anticristos se infiltran en la iglesia, pero muchos sí lo hacen. Y Juan quiere que sus lectores, incluidos ahora nosotros, seamos capaces de distinguir entre los verdaderos cristianos, aquellos que han sido genuinamente redimidos por gracia, y los anticristos que se infiltran en la iglesia para reemplazar la verdad de Dios con mentiras satánicas. Él quiere que los lectores entiendan la diferencia, quiere que nosotros entendamos la diferencia. Y es que aquellos que son creyentes son aquellos que han sido transformados, que obedecemos a Dios, que obedecemos la palabra de Dios, que amamos a Dios, que tienen una visión correcta del pecado, de quién es Dios, de quién es Cristo. Ahora, el versículo 18 y 19 nos muestra una realidad, un contraste muy duro. Si la visión que tienes de Cristo es la correcta, esto te va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Pero si la visión que tienes de Cristo es la equivocada, entonces eres un anticristo. Ahora, Juan dice y habla sobre esta realidad de los que se infiltran en la iglesia y mienten. Y dice que esto es prueba de la última hora. Fíjate, versículo 18, solo una nota ahí. Hijitos, y recuerda que este término hijitos se usa más veces antes y después en la carta. Y lo que nos hace ver es que se está dirigiendo a personas que pertenecen a la familia de Dios, es decir, se está dirigiendo a creyentes redimidos de una forma amorosa. Se dirige a ellos para advertirle algo. Pero fíjate, le dice, hijitos, es la última hora. Y esa misma palabra aparece al final del verso 18. Es la última hora. Bueno, aquí está aludiendo a la era mesiánica, al tiempo que comenzó con la primera venida de Cristo y que terminará, que concluirá cuando Él regrese. Así que estamos en la última hora, estamos en el último tiempo. Y este versículo 18 presenta el contraste entre el anticristo y los cristianos. Y algunos de ellos se infiltran en la iglesia. Y esto se pone de manifiesto. Lo primero que dice Juan acerca de estos anticristos es que se acaban apartando de la comunión. Se van de la iglesia, salen, a diferencia de los creyentes que permanecen en la iglesia. Allá donde hay una iglesia verdadera, una iglesia pura, una iglesia con verdadera comunión, estos engañadores, estos anticristos no van a sobrevivir. Vendrán a la iglesia y se podrán esforzar por destruirla, podrán sembrar discordia, podrán sembrar mentiras, podrán sembrar engaño, querrán hacer grupitos, pero finalmente se van. Fíjate, versículo 19, salieron de nosotros. Y probablemente la gente en esta iglesia a la que se está dirigiendo Juan, y también es una pregunta que podríamos hacernos nosotros en cualquier situación, se podría estar preguntando, bueno, ¿por qué esta gente viene? ¿Por qué esta gente llega a proclamar que eran verdaderos creyentes, incluso verdaderos maestros? Es que parecía que conocían la verdad, eran parte de la iglesia, pero luego de repente se fueron. Y algunos podrían estar pensando, preguntándose, bueno, ¿realmente nos estaban diciendo la verdad? ¿Es que se llevaron esa verdad real con ellos cuando se fueron? ¿O es que habían sido influenciados por falsos maestros? ¿Es que se creyeron algunas mentiras y fueron arrastrados por esos falsos maestros? Lo cierto es que estas personas que parecían tener la verdad abandonaron la iglesia. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo es que salieron de nosotros si realmente tenían la verdad? Bueno, el versículo 19 responde a todo este tipo de preguntas. Y dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que Dios, de alguna forma,
Permite que estos falsos maestros, falsos creyentes, sigan entrando en la iglesia para sacar, para quitar, para purgar a las personas que no son genuinas. Y dice ahí, salieron de nosotros. Estos anticristos se fueron y probablemente se llevaron a algunas personas con ellas. ¿Por qué? Bueno, porque nunca realmente fueron de nosotros. No son verdaderos cristianos. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron para que se pudiera demostrar que no todos eran de nosotros. Su deserción, su salida, daba una clara evidencia de su verdadero carácter. Así que hubo un propósito real en su salida, en su partida. Fíjate al final del versículo, dice ahí, a fin de que, esto es un para qué, es una cláusula de propósito. Indica que hay un fin en esa partida. Indica que el Espíritu de Dios está obrando en eso. ¿Y para qué? A fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Dios está dejando claro quién es un cristiano genuino y quién no lo es. Así que su salida fue su gran desenmascaramiento. Y esto hoy en día sucede todo el tiempo. Aún a través de libros que se escriben, artículos de revistas, páginas web de internet, a través de la televisión, a través de la radio, son como anticristos captando, atrayendo a personas que no son creyentes. Y hay personas que deciden seguir a un falso maestro, seguir una falsa enseñanza, abandonar la iglesia, abandonar una visión verdadera, una visión bíblica de Cristo, abandonar la doctrina verdadera, abandonar la doctrina de la salvación. Y habrá así muchos falsos maestros por ahí, atrayendo a falsos creyentes. Incluso a estas personas cuando se van, cuando salen de la iglesia, se convierten, se autoproclaman en defensores de un sistema religioso falso. Un sistema religioso que es falso contra la verdad, contra la pureza del Evangelio. Y no podemos ser permisivos. No son creyentes, salen de entre nosotros porque no eran de nosotros. Ahora, los verdaderos cristianos no hacen eso. Más bien hacen todo lo contrario. Fíjate, el 27 al final, y por no leerlo entero, pero aparece ahí, permanecéis en él. Esa es la actitud del creyente. Los falsos maestros no van a alejar a los verdaderos creyentes de una forma definitiva, porque los verdaderos creyentes permanecerán. Los verdaderos creyentes permanecen, se quedan. Y eso es lo que está diciendo el versículo 19 que hemos leído. Porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Los verdaderos cristianos se mantienen fieles a la fe. Si se van, es que nunca fueron santos ante Dios. Nunca fueron justificados. Nunca fueron reconciliados. ¿Quién es aquel que pertenece a Cristo? Bueno, la Biblia habla mucho sobre esto. Si permaneces en mi palabra, eres un verdadero discípulo. Hebreos capítulo 3 dice que somos hechos participantes de Cristo si retenemos el principio hasta el fin. Y esto nos da la idea de perseverancia. El que persevere hasta el fin, recuerda, ese será salvo. Así que hay una salida. Bueno, que se vayan. Son una influencia negativa en la iglesia. Son una infección dentro de la iglesia. Y esta es una de las razones por las que la disciplina en la iglesia es algo tan importante. Recuerda Mateo capítulo 18, y no vamos a ir ahí, pero Jesús dice que si alguien peca, que entonces vayan a él. Y que si se arrepiente, bueno, has ganado a tu hermano. Pero que si no lo hace, entonces hay que ir a 2 o 3. Y que si no se arrepiente, hay que decirlo a toda la iglesia. Y que si aún no se arrepiente, ¿qué hacer con una persona pecadora en la iglesia que no se arrepiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Tratarlos como si fueran incrédulos, porque no tienen ninguna evidencia de que sean salvos. Y por supuesto que esto no hay que tomarlo a la ligera. Hay que esperar, ver qué sucede.
si hay un arrepentimiento, si hay evidencia de un verdadero arrepentimiento en sus vidas, lo que indicaría que verdaderamente eran creyentes o que durante ese proceso de disciplina el Señor ha obrado y ha traído salvación. Pero alguien que está en una actitud de pecado persistente, una actitud propia de un anticristo, está mejor fuera que dentro, infectando a la iglesia con su pecado. Recuerda 1 Timoteo capítulo 4, dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y esos son los mismos últimos tiempos que estamos describiendo en este pasaje, algunos apostatarán de la fe. Estos no son verdaderos cristianos. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a apostatar de la fe? Prestando atención a espíritus engañadores, doctrinas inventadas por demonios. Son personas que llegan a la iglesia, que parecen estar muy interesados, que llegan, que incluso parece, pero al final se alejan. Y esto es apostasía. Esto es apostatar. Cualquiera que cree en las mentiras acerca de Cristo no permanece en la enseñanza de Cristo y no tiene a Dios. Así que cuando alguien deja la iglesia y accede a un sistema de religión falso, con un falso evangelio, negando la verdad sobre Cristo, negando la verdad sobre la salvación, es que nunca fue salvo, es que no tiene a Dios. Estos anticristos no permanecen, no se quedan, pero los verdaderos creyentes permanecen en la iglesia. Ahora hay una segunda característica y está en los versículos 20 y 21, y es que un creyente verdadero conoce a Cristo por medio de una fe genuina. Fíjate, versículo 20. Pero vosotros, y ese pero es un contraste, pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Un cristiano verdadero conoce a Cristo por medio de una fe genuina. Y no solo hay que creer en Cristo sin más, así a la ligera, decir, sí, yo creo y ya está. Eso es lo que es popularmente hoy en día. Pero no es creer sin más, sino que verdaderamente hay que creer de una forma genuina, como Cristo es revelado en las Escrituras y no la propia versión que me interese a mí mismo en el día de hoy sobre Cristo. Si crees verdaderamente en Cristo, entonces es que conoces a Dios y tienes al Padre. Pero si no lo crees, no conoces a Dios y no tienes al Padre. No hay ningún verdadero entendimiento de Dios, a menos que entiendas al Dios que es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es uno en esencia con Cristo. Y esto es una gran prueba para un verdadero cristiano. No puedes estar en el reino de Dios a menos que confieses que Jesucristo ha venido en la carne. No puedes estar en el reino de Dios a menos que confieses que Jesucristo es el Señor. No puedes estar en el reino de Dios a menos que confieses que es el único Salvador. Y dice aquí, estos versículos 20 y 21, que los verdaderos cristianos conocen la verdad acerca de Cristo, la verdad sobrenatural acerca de Cristo. Los verdaderos cristianos pueden tener una relación real, personal, con Él. Todo lo contrario a los anticristos. Los anticristos, los engañadores, aquellos falsos creyentes, no conocen verdaderamente a Cristo, ni pueden tener una relación personal e íntima con Él. Ahora dice ahí el versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo. Esto está apuntando a la plenitud del Espíritu Santo. Esto es, los verdaderos creyentes tenemos el verdadero conocimiento de Dios que es posible solo a través de Jesucristo. El Espíritu Santo mora, habita en los creyentes y revela a través de las Escrituras todo lo que necesitamos saber. Y eso es lo que están diciendo estos versículos. Y todos vosotros lo sabéis. Y dice, no os escribo porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Cómo es posible conocer esta verdad? Bueno, solo por medio de Cristo. Solo es posible tener una relación personal con Dios por medio
de Cristo. Y los creyentes somos poseedores de la verdad. Fíjate cómo termina el versículo 21. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. El creyente no ignora la verdad y sabe que ninguna mentira procede de la verdad. Los creyentes somos poseedores de la verdad, a diferencia de los mentirosos, de los engañadores, de los anticristos. Ahora, el final de estos anticristos será tremendamente trágico. Segunda de Pedro, capítulo 2, habla de que para ellos tienen su espacio reservado en el día del juicio. Y estos son unas palabras terribles de juicio, pero ese será su fin, un duro castigo, una eternidad condenados. Los anticristos se apartan de la fe, niegan la fe y tratan de engañar, de arrastrar a otros. Sin embargo, los creyentes tienen una fe verdadera. Conocen a Cristo por medio de una fe genuina y están afirmados, cimentados en la fe y permanecen fieles hasta el final. Esto significa que no van a poder ser engañados permanentemente, que no van a poder ser engañados hasta el fin. El Señor preserva a sus ovejas, el Señor preserva a su pueblo. Esto es una advertencia para llevarnos a examinar nuestra vida, para llevarnos a examinar la realidad de nuestro corazón, recordando que un cristiano verdadero es aquel que permanece en la iglesia, a diferencia de estos engañadores y anticristos, que salen porque no son de la iglesia, no son de nosotros. Y un cristiano verdadero es también aquel que conoce a Cristo por medio de la fe. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo y de forma tan breve, Señor, ir a estos versos cargados de tanto contenido. Señor, es una bendición abrir tu palabra y, Señor, tomamos nota de esta advertencia sobre la realidad que nos rodea. Señor, siendo conscientes que vivimos en un entorno hostil, Señor, donde hay muchos anticristos, Señor, y esto delata que vivimos este tiempo. Señor, aquellos que salieron de nosotros en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y esto es una certeza, Señor, una promesa de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Señor, y gracias por la oportunidad de ser conocedores de la verdad, no por ninguna obra personal que hayamos hecho, sino porque tenemos la unción del Santo, la plenitud del Espíritu Santo, Señor, y nos has abierto el entendimiento y nos has dado la vida eterna. Señor, que podamos tomar nota de esta verdad, poner a examen nuestra vida, Señor, y aún como dice la carta al final, Señor, que todos estos versos, toda esta carta nos lleve al propósito fin de tener la certeza de que tenemos vida eterna, Señor. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.